Pues vamos a hacer la previa, como Dios manda, de esa cita olímpica que para el balonmano arranca el jueves 25 de julio y la ceremonia será el 26, el viernes. Y para ello siempre contamos con Jaime Gómez, experto en olimpismo y que me imagino que estará igual de nervioso que ilusionado para encarar su cuarta cita olímpica in situ. Jaime Gómez, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, Vicente. Aquí estamos ya a puntito de salir para París mañana a primera hora y disfrutar de 3 semanas espectaculares. Maleta hecha y me imagino que con mucha ilusión. Cuartos, ¿no? Cuartos juegos, ¿no? Cuartos, empecé jovencito en Londres y ya acumulo 4 hasta donde nos deje el cuerpo. Bueno, serán más, ya verás. Te quiero preguntar, ¿cuándo viajas? Lo primero. Pues mañana. Mañana, como estamos llegando todos, casi todos estamos llegando a París-Orly, ¿vale? Desde allí ya validamos acreditación, que hay un centro de recepción de acreditados. Y nada, cogemos, la verdad que está muy bien el metro de París, cogemos metro y ya para casa lo primero, a soltar maletas y hacer un poquito de descanso. Y ya el miércoles a tope que empieza la competición con el fútbol masculino. Eso te iba a decir. Lo primero es el fútbol. Tengo una curiosidad, ¿eh? Siempre he pensado, tú ya sabes que yo siempre he querido ir a los juegos in situ y Ujú. siempre he pensado en que si fuese, no sabría cómo organizarme para no perderme tantas cosas que quiero ver. No sé tú cómo te planificas. Es complicado, es complicado. Al final las tienes que ir sobre todo a deportes de equipo, que ya tienes un horario muy predeterminado, porque al final, te pongo un ejemplo, tenemos una opción en judo, pero claro, al final la opción de judo se materializa por la tarde, por ejemplo. Entonces, la sesión de mañana sí que es verdad que estás atento al resultado, pero pues en función de cómo avancen o no, pues sí que es verdad que te espera. Entonces, las mañanas sí que es verdad las solemos ocupar de deportes de equipo o algún otro evento que sea mucho más definitorio, la marcha, por ejemplo, en atletismo, y dejamos las finales perdón, las tardes, pues para esas sorpresas que puedan ir surgiendo a lo largo del día. Vamos a hablar de muchos datos, Jaime, que has preparado además algunas gráficas para que nos hagamos una idea de cuáles son las provincias, comunidades más potentes en cuanto a la presencia olímpica en París. Pero el otro día flipé con un tuit que pusiste sobre, bueno, la expedición española, que yo creo que desde Barcelona es la más grande, pero para mí lo histórico es que por primera vez hay más mujeres que hombres en la delegación española. Eso es, desde Barcelona 92, que llevamos 422 deportistas, pero hay que tener en cuenta que en Barcelona 92 muchos eran invitados como país organizador. Entonces, para mí realmente esto es el récord de clasificados, porque todos han conseguido su clasificación. Así que 382 deportistas, como bien dices, 192 mujeres, 190 hombres, las mujeres por encima de los hombres, y al final es una dinámica que veníamos viendo, ¿no? Desde Londres 2012, justo desde cuando ganaron esa medalla nuestras guerreras, y ahí se genera una dinámica por los programas. Cuando hay que pegar palos, se pegan palos, cuando hay que alabar, se alaba, y aquí hay que alabar a esos programas que desarrolla el Consejo Superior de Deporte, el programa Mujer y Deporte, y luego un evento de excepcional interés público como Universo Mujer, y nos hizo ser pioneros en el desarrollo del deporte femenino a nivel mundial. Y aquí están los resultados, ¿no? Una mayor participación y muchas opciones de medalla. Vamos a las gráficas. La primera que pongo en pantalla, Olímpicos españoles en París por país de nacimiento. Y yo creo que es interesante esto porque, bueno, sin ir más lejos, Alexandrina Barbosa es nacida en Portugal y Darly Sogby es nacida en Brasil, entre otros ejemplos. Eso es. Eso es. Al final, pues España, la dinámica que llevamos, ¿no? Multicultural y no hay que ponerle puertas al mar. Realmente, al final, como planteábamos en esa diapo, pues un 12%, ¿no? Ya de personas que han nacido fuera de España. Sí que es verdad que han podido nacer fuera de España por circunstancias familiares y rápidamente han retornado al país junto con su familia, pero también en otros muchos casos, que son gente que ha emigrado por necesidad en muchas de esas situaciones. Y pues España, un país cosmopolita, cuna de muchas culturas que fue durante toda su historia, pues al final es la normalidad. Empezar a integrar, como ya lo ha hecho, por ejemplo, Francia, que está totalmente normalizado con franceses de tercera generación procedentes de África. Totalmente. He dicho el ejemplo de Sogby de Barbosa, pero es que, por ejemplo, Gassama, que tiene origen senegalés, yo creo que es nacida en España. Y luego Jennifer, por ejemplo, que es de Algeciras, pero nació en Suiza.
Eso es, Suiza, había dos suizos, tanto ella como un regatista en vela, Florian Trittel, pues esos dos se recogen. Y ahora que me dices Kabagasama, tendría que rastrear ahora mismo en los datos, pero estoy por no sé exactamente, quizás sí que nació en España, pero me hace dudar porque había una camerunesa por ahí y no Es Chapchet, será es Chapchet, Chaptet. Yaoundé. Pues, Ella nació en pues, Yaoundé, yo eso es. creo, ¿eh? Eso sí, sí, sí. Recordaba que en balonmano había, aparte de Suiza y demás, había alguien de Camerún y debe ser Lisa Chapchet. Sí. Exacto. Eso por países, pero por comunidades, ¿cuáles son las comunidades más olímpicas? Bueno, estamos viendo en la imagen que Cataluña claramente ese verde oscuro sobresalta, ¿no? Arrasa. Y es que además, fíjate, si valoramos solo otro análisis que he sacado, que ya es mucho más extenso y no es el momento ahora de sacarlo, por ciudades, Madrid supera a Barcelona a nivel de ciudad, pero Cataluña supera a Madrid. También es verdad que al final Madrid es una comunidad uniprovincial, Cataluña pues tiene hasta 4 provincias y esto determina que pues también Gerona, Lérida y Tarragona ayudan, pero sí que es verdad que sobre todo lo que es la zona metropolitana de Barcelona y ciudades adyacentes como Tarrasa, el mundo del hockey, el mundo del waterpolo suma mucho a esa participación española, aparte también del balonmano que también tienen allí pues algún que otro, alguna que otra jugadora. Por ciudades, por provincias, perdón. Esta mañana, claro, yo un poco tirando para la tierra, me han pasado un artículo de un periódico de aquí de la Información, 13 alicantinos en París. Y tú me has dicho, no son 11. Nacidos en Alicante realmente son 11. Pues, y al final la trampa está, bueno, la trampa al final es muy difícil gestionar dónde radica cada uno, qué tipo de ayudas tiene, y eso es lo que se sirven diputaciones o comunidades autónomas, ¿no? En hacer suyos deportistas porque entrenan allí, porque llegaron de muy pequeñitos y al final esa gestión es mucho más complicada que hacer un análisis por fecha de nacimiento. Lógicamente tiene todo el mérito del mundo, ¿vale? Incluso más, no que de donde naces, sino donde te desarrollas. Pero al final, para hacer un análisis concreto, es necesario irse a la ciudad de nacimiento, que es mucho más fácil. Madrid-Barcelona, ¿la tercera cuál es, Jaime? En provincia, ¿te Sí, refieres? Por provincias tenemos a Baleares, que tiene un núcleo muy fuerte en ¿verdad? Palma, muy bien trabajado sobre todo desde Palma, ciudad y la isla de Mallorca. Y luego en cuarto lugar tendríamos a Guipúzcoa, mucha tradición también a nivel deportivo. Y fíjate, en quinta posición me sorprende Pontevedra. No porque sea una provincia menor, porque además Pontevedra, Vigo, pues es un núcleo poblacional bastante importante, pero yo creo que están trabajando muy bien en un centro de tecnificación deportiva que tienen allí, que además está muy apoyado por la Xunta de Galicia, con José Ramón Lete, que recordaremos fue secretario de Estado Sí. para el Deporte por el PP hace algunos años. Y bueno, tienen una buena mentalidad de deporte y competición y están trabajando muy bien en Pontevedra. Y aquí están los resultados. Piragüismo también es por ahí, ¿eh? Ahí meten También algunos gallegos, sí, tienen sí, piragüismo, sí, sí. hay bastantes de allí, de Asturias, bastante. ¿Qué datos quieres, antes de centrarnos en el balonmano, única y exclusivamente, ¿Sí? se te queda algo más en el tintero, algo que quieras comentar sobre la No, cita de analizar un París? poquito que todas las personas que se pongan a ver los Juegos Olímpicos por la televisión y lo veamos en clave de España. Al final vemos muchas cosas, pero yo creo que todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Y al final tira por la tierra, tira por España y somos más proclives a ver los deportistas españoles. Y al final se está generando mucho el mantra de hay que romper el techo de cristal de Barcelona 92, estamos en la mejor época de nuestra historia y es verdad. Realmente la inversión que ha hecho el Estado español, por mucho que se diga, el típico cuñadismo de que no se invierte en deporte o que los deportistas españoles malviven, pues siempre se puede mejorar, por supuesto, pero yo creo que las condiciones realmente ahora, no te digo que son óptimas, pero son preferentes respecto a otros países con los que nos podemos comparar. Entonces, podemos romper el techo de cristal de Barcelona 92, superar esas 22 medallas. Yo siempre hablo ahora mismo en un rango de 21 a 24 medallas. No sería descartable superar ese techo de cristal, pero hay que tener en cuenta que no superaríamos Barcelona, superaríamos la medalla. Y una cosa que digo muchas veces, porque cuando se disputaron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 había 250 eventos deportivos aproximadamente en competición. Ahora hay 330, es decir, un porcentaje mucho mayor. Si nosotros hacemos una regla de 3 simple, tendríamos que conseguir en torno a 30 medallas para superar Barcelona. Por lo tanto, foco, superar las medallas, que ya es un paso hacia adelante, pero yo creo que el objetivo de España
que es superar en primer lugar este primer hito Barcelona 92. Si no lo superamos realmente, para mí es un fracaso. Para mí es un fracaso. O sea que ese mantra es peligroso. Es decir, porque si no llegamos a ese nivel, que se podría dar porque el deporte es deporte, yo creo que habría que hacer una gran sentada que no se va a hacer por cosas que ya hemos hablado en tu programa muchas veces, pero sería muy peligroso. Pero realmente para superar Barcelona y estar en un nivel acorde a la población de España, a la inversión que hace España en deporte, en un rango de 8 años deberíamos estar trabajando por esas 30 medallas. Es donde tenemos que estar realmente. La superación real ni con el optimismo de Ángel García, de ayer, que No, no. escuché el programa. Ángel, es que incluso ha habido algunas porras que ha dado 35 medallas porque está que se sube por las paredes. Y realmente, si te pones a mirar opción por opción, dices, jolín, pues Ya, aquí hay 35 o hay más. Pero sí que es verdad que al final, el día D y la hora H, claro. al igual que nosotros, pues están los australianos, están los húngaros, están los franceses, sobre todo, que sacarán un buen botín en casa. Y es complicado. Por lo tanto, superar Barcelona ya sería un éxito. Luego hablamos de pronósticos concretos, pero dentro del balonmano, he hecho una imagen rápida para que la gente tenga un poco el contexto olímpico de las guerreras. Hay que decir que todo lo anterior a Barcelona 92 no clasificaba España, ¿vale? En Barcelona 92 fueron invitadas, séptimas clasificadas de 12. Luego en Atlanta y en Sydney no clasificaron. En Atenas, primera vez que por méritos deportivos van a unos Juegos Olímpicos, creo que con Aldeguer, 2004, quintas además. Luego en Beijing no clasifican y en London llega el sumum con esa medalla de bronce. Recuerdo ese 11 de agosto contra Corea, de infarto, la Brutal. voltereta de Dueñas, el gol de Jessica Alonso. Y luego en Río quintas, que yo creo que es un muy buen resultado. Muy bueno. Y el peor de nuestras participaciones olímpicas es el último, el más reciente, el de Tokio 2020, que se celebró en el 21, novenas y no llegamos a cuartos de final. No sé cómo ves esto, primero en general, luego te pregunto pronóstico en concreto de las guerreras, pero no sé cómo ves un poco eso, el papel. Al final hay un montón de selecciones que son no con tanta tradición que España y claro, por su situación geográfica, pues yo que sé, Corea, por ejemplo, Angola, Brasil, tienen más participaciones olímpicas que España. Sí, al final hablamos siempre de participación, pero yo realmente cuando va a unos Juegos Olímpicos se va a competir, se va a luchar por las medallas. Y lo hablamos en tu programa cuando se clasificaron las guerreras, que, vale, se habían clasificado, quizá era un objetivo en función de cómo venía el ciclo, que era muy complicado, pero aquí hay que venir a competir. Y España tuvo un ciclo, un periodo 2010-2016, que yo creo que fue como el pico máximo. Y por ahí están los resultados, esa medalla de bronce, ese quinto puesto. Yo creo que había mucho nivel. Veníamos de una época un poquito más valle increciendo, ¿no? De la primera década del siglo XXI. Y cuando pasó Río, pues otra vez empezó un valle, empezó a decaer, se clasificaron también in extremis para Tokio, pero allí se vio, aunque hubo aquellos fuegos de artificio ante Francia, que la verdad que nos pillaron a todos un poco de sorpresa. Realmente el resto del torneo demostró el nivel que venía teniendo España y que ha demostrado posteriormente con la salvedad del Mundial en España, que realmente pues fue como una caja envuelta perfectamente para ponérsela en sus manos y la verdad que lo hicieron bien. Yo llegaba con bastante menos expectativas de cara a estos Juegos Olímpicos, pero me ha gustado el toque que ha dado Ambros. Tenemos lo que tenemos un equipo que hay que trabajarle mucho, que hay que fiarse más que de las individualidades, que antes teníamos bastantes individualidades. Yo creo que ahora no tenemos esas individualidades, pero tenemos un bloque y Ambros es un entrenador que con su experiencia y con sus resultados lo avalan, pues yo creo que se ha enfocado en ello del campeonato continental que tuvimos a luego las prestaciones en el preolímpico, cogiéndolo siempre con pinzas, ¿no? Lo que es un preolímpico, pues yo creo que se vio un paso adelante. Los torneos que ha habido hasta ahora con Corea, con Angola, tampoco es una gran vara de medir, porque al final, como tú dices, se clasifican, pero realmente lo normal es que pierdan en primera fase. Entonces, pero bueno, de nuevo lo volvemos a coger con pinzas porque no deja de ser una pretemporada de cara a los Juegos Olímpicos. Entonces, soy más positivo que lo era después del torneo que tuvimos en diciembre, pero es una incógnita realmente ver cómo es la evolución de este equipo. ¿Podemos meternos en cuarto de final? Podemos meternos en cuarto de final. De hecho, yo creo que ahí debe estar el límite de España. Es decir, si no volvemos a clasificar como sucedió en Tokio, pues es un palo muy grande y es un periodo de estancamiento amplio para el balonmano femenino español.
Opciones de medalla, ¿qué porcentaje le das de medalla? ¿Es una de esas medallas que decíais ayer de... Pedrada máxima. Sería pedrada máxima. Yo creo que en ninguna quiniela, las jugadoras por supuesto y el staff técnico, pues siempre hay que confiar y como te digo, hay que ir allí, pero desde fuera de manera objetiva, por lo que se ve, yo creo que sería una pedrada máxima. Todos estaríamos encantados, lógicamente, que sucediera, pero lo veo a nivel de porcentaje, las pedradas se suelen dar un 5% y yo creo que pedrada máxima estaría incluso por debajo del 5%. Te quiero hacer un par de preguntas, Jaime, desde fuera, porque, bueno, ya sabes que en todos los deportes me imagino que pasará, pero cuando hay descartes, cuando se anuncia la lista definitiva, siempre hay polémicas, siempre la gente del club de la jugadora que se queda fuera rechista o protesta, etcétera, etcétera. Tú, teniendo un conocimiento muy amplio de todos los deportes y también del balonmano, pero sin tener bufanda y sin estar en el día a día de las redes sociales, ¿a ti qué te ha parecido el hecho de Cesario, Buffon y So Delgado fuera? Yo la verdad que So Delgado es algo distinto, ¿no? Cuando sobre todo, incluso en el Mundial fue, ¿no? Cuando no había jugado prácticamente con Ambros, salió un poquito en el último partido y soltó el brazo, pues es algo distintivo. Yo creo que el equipo tampoco adolece un poquito, ¿no? De ese tipo de jugadores para este tipo de campeonatos, pues yo creo que hubiera sido positivo. Sí que es verdad que, y lo hablaba el otro día con Miguel Velasco, que es el entrenador del balonmano Logroño masculino, que va de segundo entrenador en Hungría, le estuve entrevistando también, y me comentaba que la gran problemática de los Juegos Olímpicos es la lista de 14. Es Claro. decir, te limita muchísimo y el campeonato no es que se desvirtúe, pero la selección que mejor se adapta a la gestión de ese grupo de 14, pues tiene mucha ventaja sobre el resto. Y claro, pasa lo mismo. Al final, lo que tú comentas se agudiza mucho más. Incluso un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, hay protestas de esos equipos. Aquí mucho más porque las plazas son mucho más reducidas. Pero también te digo, esas tres, ahí sí que te digo que tienen mucho porcentaje de volver a competir, porque a lo mejor en portería depende, ¿no? Pero yo creo que las jugadoras de campo lo hemos visto con los chicos, ¿no? 2 bajas en la pretemporada de estos Juegos Olímpicos. Cañellas Y Gedeón. y, y Gedeón Guardiola, exacto. Entonces, es un desgaste tan grande que se produce normalmente en un campeonato de Europa y todos lo sabemos porque hay mucha competitividad. Pues en los Juegos Olímpicos más todavía porque estamos en una competición fuera de temporada, fuera de las fechas normales de competición, una temperatura más elevada y eso desgasta mucho al jugador. Entonces, puede haber polémica, pero que las que están todavía en la lista de reserva, que estén muy bien preparadas, además van a estar allí entrenando con ellas todos los días, yendo al pabellón no a jugar porque no van a estar en la lista de 14, pero acompañando a sus compañeras y yo creo que tendrán más tarde o más temprano, si España va avanzando, su oportunidad. Te quiero preguntar una duda sobre esto porque la gente yo creo que no lo tiene muy claro. Las tres reservas de España, ¿cuántas veces se pueden cambiar por alguna de las 14, volver a cambiar y no cambiar? Pues hasta donde yo sé, porque la FIFA presionó mucho ese tema de reservas, que la verdad que es novedoso. Ese formato de reserva acompañado se integró, pero no de la misma manera que ahora, para Tokio por el hecho del COVID, y parece que se ha mantenido. ¿De acuerdo? Esas tres realmente no son jugadoras olímpicas, entre comillas. ¿Vale? Las olímpicas son las 14, y si luego alguna de ellas entra, serán olímpicas. Pero ahora mismo, por ejemplo, en el listado de olímpicos que hemos analizado ahora anteriormente, no forman parte de ese listado olímpico todos los reservas. Todos esos están excluidos porque no tienen la catalogación de deportista olímpico en ninguna delegación, ¿de acuerdo? ¿Cómo pueden pasar a formar parte de ello? Por lesión o dopaje. En el caso de que alguna diera dopaje, en algún test, a lo mejor al inicio o previo, podría también pasar la reserva, ¿de acuerdo? Pero lo que normalmente al 99% de las situaciones se produce es una lesión que entran esas tres. Y luego no hay opción de dar la vuelta a la situación. Es decir, cuando ya hay un cambio, no se puede deshacer ese cambio a lo largo del torneo. Vale. Lesión o decisión técnica, digo yo, ¿no? Porque me refiero, al final, ¿tienes que demostrar médicamente que está lesionada? En la normativa sí lo refleja. Es Vale. decir, tiene que haber un parte médico, que también todos sabemos que los partes médicos se pueden agrandar o empequeñecer en base a las necesidades, pero tiene que existir algo que justifique, más allá de a nivel técnico, porque si no, haber elegido a esa jugadora antes del cierre de listas, pues debe existir ese criterio médico para que haya un reemplazo.
Vale, dos últimas. Si, por ejemplo, se lesionan dos, pueden venir otras dos para que sean reservas, ¿no? 17. Eso es, existe la lista larga que en balonmano, cuando 35, chequeé, creo. exacto, pues toda esa lista larga está validadas, por así decirlo, por el comité organizador y podrían entrar con un perfil que era mucho más normalizado antes, que era las jugadoras de lista larga, las AP Athletes, que eran jugadoras que entraban posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces se podría jugar todavía con esa lista larga. Perfecto. Y si hay 5 lesiones, pues 5 cambios, me refiero, obviamente. Esperemos que no haya tantas porque si no ya sí que nos quedamos en cuadro. Y Pues sobre sí. todo porque las 3 que estén de reserva ahora mismo sí que tienen un nivel de preparación óptimo Claro. porque están allí con ellas. Las que vienen de casa, aunque bueno, recordamos a Marta López en la medalla de bronce de Londres 2012 que vino de, no sé si estaría ya de vacaciones o dónde la pillarían, pero vino en ese perfil desde España y bueno, aunque no se notará mucho porque sumó al equipo, sí que es verdad que se genera un salto respecto a la preparación que han llevado sus compañeras. Algo más de guerreras, que te voy a ir al pronóstico para el clip bueno de las medallas, que luego el 11-12 de agosto lo sacaremos. No, básicamente acerca de la guerrera yo creo que partimos con algo de positivismo respecto a lo que veníamos. Entonces, los primeros partidos van a determinar cuál es el recorrido. Lógicamente, si entramos con buen pie, pues las opciones crecen. Si nos empezamos a complicar en los primeros partidos, pues todo se complica mucho más. Entonces, muy importante empezar eso, sobre todo esos dos primeros partidos, Ya. con algo positivo que podamos rascar y luego no sea una losa a lo largo de la competición. Si nos metemos en cuartos de final, yo creo que ya es un sobresaliente por de dónde venimos y ya está. Y en cuarto de final, pues a disfrutar, a soñar y sin ningún tipo de presión a intentar hacer el mayor daño posible contra seguramente el primero o segundo del otro grupo, que sería el cruce más lógico. Sí, pero bueno, si llegamos ahí, lo que dices tú, para mí el objetivo está cumplidísimo y luego Y a al disfrutar. final siempre va a ser un partido de 60 minutos que pueden pasar un montón de cosas. O sea que ya veremos. Mira, que sin miedo ninguno, porque sí que es verdad que al inicio de los juegos no es que vayas con miedo, pero vas a estar mucho más precavido en base a tus aspiraciones, porque no quieres ir enseñando mucho, yendo a degüello desde el principio, por así decirlo, porque al final te puede ser negativo. En cuartos de final ya realmente daría igual en el caso de que se clasificaran. Total. Bueno, ayer hicisteis en la cadena COPE el pronóstico de medallas totales. Has hablado antes ya de, bueno, hasta el propio Alejandro Blanco ha dicho que se va a superar el número de medallas de Barcelona, que está en 22. Yo quiero primero, porque además tú ya tienes muchas tablas en esto y yo creo que tú no te calientas mucho con esto, como por ejemplo otras personas. O sea, tú eres bastante frío en ese sentido cuando calculas pronósticos. Para ti, ¿cuántas medallas va a ganar la delegación española? Con horquilla, que creo que te gusta más. Sí, fíjate, de Londres, que realmente es cuando más se ha analizado, Londres, Río y Tokio, o he acertado exactamente las medallas que sacaba España o he fallado por una realmente. Allí hablaba de una horquilla de 16, 19, 20 y siempre me quedaba luego entre 17 y 18, ¿de acuerdo? Aquí yo creo que por lo que te comentaba antes, hemos crecido, superamos esa horquilla anterior y nos vamos a una horquilla de 21 a 24. Y mi apuesta, mi porra, es 22. Y aquí digo 22 porque, al igual que dije en la COPE, para no variar nada y no estropear, a lo mejor luego cuando vaya llegando ya a París me caliento y subo alguna porque la ilusión nos hace disfrutar. Pero digo 22 sobre todo por el hecho de ese número de Barcelona 92 es tan significativo que me gustaría ver las lecturas por todo el mundo y sobre todo por los gestores del deporte español. Si no superamos, pero igualamos, ¿cuál es esa lectura? Es decir, ¿qué significa igualar Barcelona 92 y no superar? ¿Es un éxito? ¿Es un fracaso? ¿Es un sí pero no? Y en esa encrucijada realmente es la que nos encontramos dentro del deporte español, de realmente estar a expensas de unos Juegos Olímpicos y un resultado concreto y una medalla arriba y una medalla abajo de determinar qué es nuestro deporte. Porque vivimos en una nebulosa un poco definida de qué somos, a qué aspiramos y qué queremos ser en el futuro. Y me gustaría, bueno, prefiero lógicamente que ganemos 23 a 22, entiéndeme, ¿eh? Sí, sí. Pero en esas 22 la verdad que Habría me una daría jarana mucho morbo. interesante. Claro, Me daría habría... mucho morbo ver Eso es. qué se genera en torno a esas 22 medallas. Las dos últimas. El oro seguro.
O sea, un oro que no falla, vamos, que es imposible que falle. De esos de 99% que es oro. Te voy a decir dos. Te voy Vale. a decir Jordan Díaz en atletismo, el triple salto. Yo creo que hay muy pocos a su nivel. El cubano también nacionalizado. Jordan Díaz también es cubano nacionalizado español. El cubano nacionalizado portugués, Pedro Pablo Pichardo. Y yo creo que el oro va a estar entre ellos dos, ¿vale? No hay esa superioridad en otro deportista español como la puede haber en Jordan Díaz. Y también digo, porque me dan muchas buenas vibraciones por la regularidad que han tenido a lo largo de todo el ciclo, en en el, en el 470 mixto de vela, Jordi Samar y Nora Brookman. Es una pareja en una clase nueva que se ha adaptado súper bien entre ellos y que también los veo en medalla de oro. Y luego 3 medallas, no tienen por qué ser de oro, ¿eh? 3 medallas que tú desearías y que no tienen por qué ser claras. De hecho, que no sean muy evidentes. A ver, como al final son estas, como hablábamos antes que lo llamábamos, bueno, las medallas muy remotas son las que realmente más ilusión me hacen porque son las menos esperadas. Entonces, para mí, Mayalen Chouraud, ¿vale? Realmente no llega como una de las grandes favoritas a medalla, pero tiene 2 balas, tiene su prueba, que es el K1 Slalom, y luego una prueba tipo humor amarillo que han metido, que es el Kayak Cross, que salen 4 a la vez, se pegan en el primer remonte y ahí prácticamente se juega toda la competición, también compite ahí, y para mí me haría mucha ilusión Mayalen Chouraud. Luego me haría mucha ilusión también cualquiera medalla por equipos que fuera oro, porque llevamos desde Atlanta 1996 sin ser oro por equipos. Entonces yo creo que también cualquiera que fuera realmente, pues revertiríamos esa situación, aparte que no estamos muy sobrados de oros en España, que solemos sumar medallas, pero los oros siempre se nos resisten. Y luego por decirte otra medalla, alguien que quizá lo haya pasado mal, pues te diría quizá Carolina Marín, ¿no? Al final, me lo preguntaban también en muchas tertulias que he estado, Mireia Belmonte o Carolina Marín como mejores deportistas españolas de la historia a nivel individual, porque al final no pueden meter a las de por equipo, porque al final son cosas distintas esa comparativa. Pero Mireia Belmonte o Carolina Marín. Y yo creo que ahora mismo Mireia Belmonte, pero Carolina Marín depende de esto, de estos Juegos Olímpicos y de ser oro, que lo tiene muy complicado, pero con esta gente nunca se puede decir nunca. Que la gente esté muy pendiente, Jaime, del mar, ¿no? De piragüismo, vela, Agua. etcétera, porque Ahí ahí. ese es nuestro caladero realmente. Para llegar a esas 22 dependemos sobre todo del piragüismo y fíjate el atletismo también, que tendríamos que sacar ahí 3, 4. Pues yo creo que si entre piragüismo y atletismo sumáramos 8 aproximadamente, yo creo que sería pues eso, un buen caladero para luego que por el resto de deportes se pudieran apoyar para llegar a esas 22. Pues que así sea. Ojalá que por lo menos lleguemos a las 22 para ver las lecturas y las consecuencias. Y si no, por encima de 22, que yo creo que los deportistas al final se lo merecen Por y se supuesto. pegan 4 años muchos de curro y de sacrificio, porque hay que recordar que la gente que estamos acostumbrados al fútbol, al tenis y demás, pero que hay 1000 deportes que no tienen ese foco y que a lo mejor, pues mira, Jordan, por ejemplo, que has comentado, es que tiene 3 saltos malos y adiós 4 años enteros. Eso es. Así que Entonces, que esté nada, la gente muy atenta y que disfruten sobre todo, porque al final son prácticamente 21 días, porque ya empieza, como te digo, el miércoles la competición con el fútbol, y es para disfrutar, sentarse delante de la tele, ir cambiando, zapeando y emborracharse de deporte. total. La última, aparte de la tuya, Rincón Deporte, que ya la gente te conoce, dinos un par de cuentas que sean imprescindibles para seguir el día a día en París. Pues Infolímpica, info_olímpica, que mi amigo Javi Vila, que pues la verdad que trabaja muy bien. El Pebetero Todo Junto, que es un equipo que también hace bastantes tweets y se genera una dinámica y una charla bastante interesante y bastante profunda sobre la realidad de nuestro deporte. Yo creo que son dos. Seguro que me dejo a muchos y me vais a matar. Luego hay muchos especialistas. Ismael Pérez, con el que compartí tertulia el otro día en COPE, acerca del atletismo, lo trabaja, lo mima, habla muy bien de ello. Entonces yo creo que se pueden descubrir mucha gente y siempre a mí me encanta seguir el deporte no solo por la pantalla, sino por el Twitter, porque aparte del ruido que se genera muchas veces, que es bastante desagradable, pero sí que encuentras verdaderas joyas con las que aprender y disfrutar junto con la televisión. Exacto. En el Lodazal hay calidad también. Hay que Esperanza. buscar, pero hay calidad.
Jaime Gómez, especialista en olimpismo, camino ya de la capital francesa, disfrútalo mucho, envidia de la buena, seguimos en contacto, ¿vale? Durante estos días. Perfecto. Y si algún día voy por las guerreras y necesitas cualquier cosa, ahí estamos para sumar al programa. Segurísimo, hablaremos, un abrazo. Abrazo, Vicente. Gracias, chao, chao. Chao.